Bienvenidos una vez más a la Escuela de las Profetas Estudio. Estamos nosotros siguiendo en el próximo lección número 4. Estamos nosotros hoy, vamos a estar estudiando sobre Jesús y el libro de Ruth. No vamos a leer juntos el libro de Ruth, entonces si no ha leído usted el libro de Ruth todavía, es bueno pausar el video, pararla, leer el capítulo. Es pequeño y se puede leerlo en un breve tiempo. Y después de leerlo, venir y revisar la video, porque así se va a lograr más entendimiento. Entonces, si todavía sigue viendo, voy a pensar que ya lo leo el libro de Ruth. Podemos nosotros saber que el libro de Ruth tiene mucho que ver con las profecías sobre la venida de Jesucristo y también sobre el futuro del pueblo de los judíos mismos. Muchas veces en la palabra, cuando estamos leyendo los pasajes, nosotros solo estamos viendo una parte mínima cuando leemos el texto, y hay tanto más profundo en el texto, pero hay que ir descubriéndolo, hay que ir estudiándolo. Entonces, vamos a repasar ese libro de Ruth, vamos a tocar unos puntos importantes. Primeramente, quiero yo leer en la Biblia, en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer versículos 3 y 4. Dice así la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosos y grandísimas promesas, para que por ellos llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, lo que Pedro nos dijo, tenemos nosotros unas promesas grandes, profundos, que a veces tenemos que buscar. Dice que el Espíritu Santo nos puede revelar, nos puede dar conocimiento, y por entendimiento de las grandes promesas, eso es Jesucristo mismo, porque Él fue el grande promesa. Así nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, porque ya en cuanto encontramos a Cristo verdaderamente y entramos en su familia, estamos nosotros entonces adoptados y seremos hijos ya por medio de el sangre y la muerte de Jesús en la cruz, y cuando recibimos el Espíritu Santo, ahí estamos sellados. Ahora quiero leer en Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 10. Y dice así: ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces nos está diciendo aquí en Eclesiastes que todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder, en alguna manera ya fue profetizado. A veces las profecías no son con muchas palabras, a veces son con los ejemplos y las vidas de otras personas. Entonces, por eso tenemos que estudiar muchos pasajes en la palabra de Dios. Bueno, cuando ya entramos en el libro de Ruth, encontramos varias personas importantes en ese texto. Una de las primeras personas que encontramos es Elimelech. Y la definición, porque en el hebreo muchas veces los nombres de las personas tenían mucha significancia, no solo porque lo decían, pero porque era verdad. Y Elimelech, sabemos que la definición hebreo de su nombre es: mi Dios es rey. Y era verdad. Era el esposo de Noemí. Él era un israelita. Tenemos los hijos de Elimelech y Noemí, Mahlón y Kelión. La definición de los nombres de ellos era enfermo y languedeciendo. Probablemente tenía que ver sus nombres con sus personas. Morían ellos joven, eso encontramos en el texto. También tenemos Noemí.
Y la definición hebrea de la palabra, del nombre Noemí es Midelesia. Midelesia. Era la esposa de Elimelech. Tenemos también Mara. Definición hebreo de su nombre era sabor amargo o fuerte. Y era el nombre de Noemí que ella misma le dio cuando ella había perdido a su esposo, sus hijos y su herencia. Luego tenemos Ruth, que su nombre en el hebreo significa amistad. Y ella era la nuera, ella era gentil, no era israelita. Tenemos Orfa, que la definición de su nombre es Gacela. Ella era la otra nuera que tenía Noemí. Ella también era gentil. Tenemos Boaz, y la definición de su nombre hebreo es ligero. Él era quien restauró o era el restaurador y salvador en el texto. Tenemos un pariente cercano a Noemí que también era importante en el texto. Él tenía que restaurar o salvar, por decir, a Noemí por ser la pariente cercano, según las reglas y las leyes. Pero no pudo él y dio ese cargo a Boaz. Tenemos 10 ancianos que eran los testigos cuando Boaz casó con Ruth. Tenemos Obed, el hijo de Boaz y Ruth, y su nombre significa en hebreo para servir. Tenemos nosotros el entendimiento cuando estamos leyendo a veces los textos, cuando suceden las cosas es bastante importante también. Y una cosa importante cuando estamos leyendo este texto es recordar la cosecha de cebada en Israel es típicamente entre los meses de marzo y abril en el calendario gregoriano. Y referimos al calendario gregoriano porque es el calendario que hoy lo usamos. Y muchas veces olvidamos que el calendario que ellos usaban y que muchos países en el mundo usan no es igual al calendario que nosotros usamos hoy. Y por eso hay que hacer ese recuerdo. Ahora quiero leer en el libro de Isaías. Isaías capítulo 62, versículos 1 a 5. Y de ahí vamos a entrar en el texto de Ruth. Isaías 62, 1 al 5. Y dice así la palabra: por amor de Sión no caeré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salgo como resplandor su justicia, y su salvación se encenderá como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todas las reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefseba, y tu tierra Biula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozarán contigo el Dios tuyo. Esas palabras son tan importantes en Isaías 62. Nosotros sabemos hoy, reflexionando en la historia pasada, que alrededor del año 70-72 entró los romanos y destruyeron a Jerusalén. Destruyeron el templo bajo su líder militar, Tito. Destruyó el templo y luego prohibieron que había cristianos o judíos dentro de Jerusalén. Los sacaron a todos. Entonces tenemos un evento tan importante en la historia del mundo, porque realmente Israel, como fue conocido en el Viejo Testamento, desapareció. Ya quedó destruido y olvidada. Ya quedamos nosotros con la tierra de Palestina
y ya donde estaba Jerusalén, área capitalino. Entonces, olvidado el Jerusalén viejo. Y así pasó casi 1900 años, desecha Jerusalén, olvidado. Pero la promesa de Dios, como Él dijo aquí en versículo 1, por amor. Él tiene un gran amor por su pueblo, según las promesas que Él ha hecho. Entonces, por amor a Jerusalén, Él iba a salir, iba a resucitar, iba a restaurar otra vez su pueblo. Esa restauración iba a ir por pasos, primeramente restaurándolo en su tierra carnalmente y despacio, poco a poco, hasta restaurarla en la verdad. Porque nos habla en el versículo 5 aquí del joven desposada con la Virgen. El casamiento cuando el Señor viene y se une con su pueblo y ya es un pueblo hermosa en el mundo y es el intento de Dios, y la historia de Ruth nos da un poco sobre esta. Entonces, cuando abrimos nosotros el libro de Ruth y empezamos a estudiar, empezamos en capítulo 1, los primeros 2 versículos, encontramos a Elimelech y Noemí. Ellos están saliendo de Israel por razón de una escasez de comida, y ellos están quedando con los moabitas. Entonces se fueron por razones difíciles, quedaron en tierra de gentiles. En la historia del mundo, sabemos, como ya lo he dicho, alrededor de 69, 70 hasta 72 entró las legiones romanos, como Jesús profetizó en San Mateo 24, 15 al 22, cuando Él dijo, cuando usted vea Jerusalén rodeado de ejércitos, salgan, huyan. Y así dijo a algunos que estaban recordando la profecía de Jesús, salían. Algunos de los cristianos creyentes salían, escaparan a un lugar que se llama Petra, buscaran lugar ahí, y a otros destinos también escaparan los creyentes. Entonces podemos ver que las dos cosas van juntos. Ya cuando bajamos nosotros, por ejemplo, en capítulo 4, vamos a brincar un poquito, en capítulo 4, versículos 1 al 4, sabemos que Elimelech y sus hijos perdieron sus tierras y herencias. Eso ya pasó en capítulo 1, pero no supamos hasta capítulo 4, por eso tuvimos que brincar. Nosotros sabemos que los israelitas, cuando entró las legiones romanos con Tito, perdieron todo. Destruyó Jerusalén, como ya lo dijo, y perdió todas sus herencias y sus tierras, así igual a Elimelech y sus hijos. Y empezó la diáspora. Regresando a capítulo 1, versículos 3 a 5 y también en parte 20 al 21, tenemos Elimelech y sus hijos. Ellos mueren mientras que están viviendo en tierra de los moabitas. Los dos hijos de Elimelech era una nación dividido en dos. Israel al norte, los 10 tribus, y Judá y Benjamín, los 2 tribus al sur. Si recordamos en el Viejo Testamento, podemos recordar que el pueblo Israel, que originalmente refería a los 12 tribus, fue dividido entre el transcurso de Salomón, su reino, y el reino de su hijo. Cuando su hijo ya levantó con los 12, con los líderes de los 12 tribus, ya había una división. 10 tribus fue al norte, que después fueron muchas veces referidos a Israel, y 2 tribus quedó en el sur, que muchas veces están referidos a Jerusalén o Judá. Y eso podemos ver en los 2 hijos de Elimelech. Ambos perdían. Israel y también Judá, todos perdían sus propiedades y sus herencias. Vivían en exilio más de 900 años los israelitas, desde que salieron con la invasión de Roma. En el versículo 4 de capítulo 1 sabemos nosotros que Elimelech y sus familias
estaban en las tierras de los moabitas, o decir los gentiles, 10 años. Y como ya lo dijo, había como 900 años, una fracción más, cuando los israelitas no eran permitidos realmente regresar. Pero alrededor del 10º y 11º siglo, había un grupo de israelitas o judíos que se llama los cararitas. Ellos empezaron y fueron permitidos regresar a Israel. Es interesante, si cada año de aquellos 10 años que Elimelech y sus hijos estaban afuera, se compara un año a 100 años, podemos ver que los israelitas regresaron perfectamente a tiempo. Ya en versículo 22 de capítulo 1 sabemos nosotros que Noemí, cuando ella regresó a Ruth, porque sabemos que su esposo, sus hijos morían, aún su otra nuera se fue, pero Ruth quedó con Noemí. Ellos regresaban, según versículo 22, en la cosecha de cebada. Por eso hablamos de la cosecha de cebada que era en abril, marzo. También el matrimonio que sucedió entre Boaz y Ruth aconteció durante el mismo periodo. Y podemos nosotros saber que la iglesia de Cristo en esos últimos tiempos fue restaurada en el periodo de la cosecha de cebada. Pues sabemos que la iglesia fue restaurada el 6 de abril de 1830 y podemos saber que está en ese tiempo de la cosecha de cebada. Y es muy significante cuando Noemí y Ruth regresa a Jerusalén, porque ahí va a empezar algo nuevo. Entonces, en capítulo 2, versículo 2 y también versículo 18, sabemos que por un tiempo Noemí vivió por la ayuda y el trabajo de Ruth. Entonces Ruth, como era más joven, ella trabajaba y traía de comer a Noemí, que ya era más anciana y no podía encontrar trabajo. Y comparándolo, pues sabemos que la iglesia fue restaurada en Estados Unidos. Y podemos nosotros saber que los israelitas han sido soportados y guardados por Estados Unidos desde el año 1948-49, cuando ellos fueron establecidos de nuevo. Estados Unidos ha dado más de 80 billones de dólares de apoyo, así para ayudar a ellos a establecerse y fortalecerse y empezar a trabajar por sí mismos. Luego en versículos 8 y 9 de capítulo 2 podemos saber que Ruth estaba trabajando en la finca de un hombre que se llama Boaz y fue favorecido por Boaz. Él apoyó a ella, ayudó a ella. Boaz mandó a Ruth a quedar en sus fincas y no salir a otro. Y es interesante porque recordamos, Ruth era gentil, pero Boaz es israelita. Entonces tenemos el gentil ayudando a Noemí, el israelita, y luego el israelita Boaz ayudando al gentil Ruth. Y podemos nosotros saber en Romanos capítulo 3, versículos 28 y 29, donde dijo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Y así estaba la promesa que por los gentiles también iba a venir algo. Así podemos ver que Dios alzó su mano igual al gentil como al israelita. Y podemos saber en ese último tiempo que la palabra que fue escrito por los judíos, guardado, tanto el viejo como también el nuevo, la mayoría fue escrito por hombres que eran judíos, israelitas. Y hoy la iglesia está bendecida, no solo los gentiles, pero empezando en la restauración de la iglesia con los gentiles, es bendecido por los judíos, así como Ruth fue bendecido por Boaz.
Luego en versículo 14 y hasta 16, en capítulo 2, sabemos que Boaz compartió su comida y bondad con Ruth, aún más allá de lo que ella trabajó. Entonces la bendición fue más grande que merecía ella. Y podemos saber en la restauración de la iglesia, Dios ha dado otra vez su Espíritu Santo y yo digo que hemos recibido bendiciones más allá de lo que merecemos, mucho más allá de lo que merecemos. También tenemos una promesa en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Dios ha bendecido a los gentiles y aún más la iglesia por nuestra fe y confianza en Él. Y eso podemos ver. Capítulo 3 de Ruth, versículos 3 y 4. Sabemos que Noemí mandó a Ruth que ella debe lavarse y ungirse y ir y esperar a Boaz. Y sabemos que ella estaba pensando en el casamiento y el futuro de Ruth. Ruth necesitaba ser aliado con Boaz para que el destino, el nacimiento de Jesucristo, más allá, podía cumplir, que es el casamiento de el gentil con también los israelitas, las cosas de Dios. Tenemos también en Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces Dios está pidiendo a nosotros también que lavamos y ungimos y vamos a acostar a sus pies. Vamos a las aguas de bautismo, como está referido en la palabra, el hombre viejo muere, levanta el hombre nuevo, somos nuevas criaturas con una esperanza. Y como nos dice también en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es nuestro novio, como Boaz iba a ser novio de Ruth. Dios nos pidió por medio de las palabras de su pueblo, la Biblia y el libro de Mormón, que debemos lavarnos en el bautismo y recibir la imposición de manos, el ungimiento, para recepción del Espíritu Santo. Luego bajamos al versículo 10 en capítulo 3 y sabemos que Boaz agradeció a Ruth por buscar a él y no a otro, que tal vez era más joven y rico o pobre. Podemos nosotros saber en ese mundo hay muchas religiones, hay muchas creencias, infinidades realmente. Y cada uno de nosotros tenemos la libertad de buscar lo que queremos, aunque sabemos que solo hay un Dios verdadero, pero somos libres para escoger. Y cuando escogemos el Dios verdadero voluntariamente, aunque no hemos visto a Él, porque es por pura fe que lo buscamos, Él nos bendice mucho, nos agradece con muchas bendiciones, que como ya lo dijimos, muchas veces no lo merecemos. Así nosotros, primero la iglesia y luego como individuales, buscamos y obedecemos a Dios. Él derrama liberalmente bendiciones sobre nosotros. Podemos ver que Estados Unidos era muy bendecido y prosperado en el tiempo que ellos eran edificados sobre los preceptos de Dios. Y así cada nación que ha sido edificado sobre los preceptos de Dios ha sido muy bendecido. Luego bajamos a capítulo 4, versículos 9 al 11. Sabemos que Boaz redimió a Ruth y casó con ella delante de los 10 testigos. La redención que está hablado aquí tiene dos partes. Boaz no casó con Noemí, sino casó con Ruth. Y eso es importante porque estamos viendo la iglesia del gentil, pero aún redimió a Noemí y dio a ella otra vez sus tierras. Podemos saber que Dios, la promesa es que va a casar con su iglesia. La iglesia son aquellas personas que cumplen los requerimientos para ser parte
de su pueblo, pero aún ha redimido las tierras de los israelitas. Ya hoy en día, desde el año 1948, Israel fue reconocido como país, nación, otra vez, dado sus tierras. Y todavía creo que le falta un poco para cumplir con todas las promesas de Dios en las tierras que van a tener ellos, pero ya está empezada. Igual a como Booz redimió a Noemí sus tierras y casó con Ruth, así estamos viendo. Dios casó otra vez y hizo promesas en la restauración de su iglesia en este tiempo, cuando restauró la iglesia de Cristo en el año 1830, durante la misma cosecha de cebada en Israel. Esto es la promesa que se lleva al matrimonio. Y sabemos que la promesa en Apocalipsis es cuando Él regresa, está la fiesta de bodas. En capítulo 3 de Ruth, versículo 2, podemos recordar que Booz se casó con Ruth poco después de la cosecha de cebada. Entonces estamos en ese periodo de tiempo. Y si lo leemos en Apocalipsis 19, versículos 7 al 9, dice así la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escriba, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: esas son palabras verdaderas de Dios. Entonces Dios prometió en un tiempo futuro regresar y casar con su iglesia en la fiesta de boda. Pero podemos nosotros saber, aún en esa fiesta de boda, encontramos que hay, por decir así, hay tres partidos. Está el Señor, que es el novio, está la iglesia, que es la novia, pero aún nos dijo aquí: bienaventurados los que son invitados, los que son llamados a la cena de la boda. Y sabemos en el libro de San Mateo hay otra parábola que habla de la cena de la boda, cuando el Señor mandó sus siervos a decir a los invitados que la cena ya estaba listo. Y el primer grupo dijo: no tenemos tiempo. Estaban preparando sus fincas, cazando, estaban probando animales, sus bueyes. Tenían muchas excusas y no podían venir. Entonces podemos saber que hay mucho contenido en esa fiesta de la boda que quizás uno necesita ir a revisar también, porque tiene que ver con la boda de Booz y Ruth. Importante ese periodo de tiempo. Ahora, hay un poquito más en el libro de Ruth que es interesante. Y primeramente quiero leer otro pasaje en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, donde dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, lo que este pasaje nos está diciendo es: todo fue profetizado por sus siervos, las profetas. Como esta historia de Ruth es una profecía de los hechos en el mundo. Y si lo ponemos a entenderlo y estudiarlo, podemos nosotros tener una seguridad. Todo lo que está pasando hoy, por mal que parece, es bajo el poder de Dios. Él tiene control. Es importante. Como también nos dice en Amós 3:7, hay una promesa que no hay que olvidar. Dijo el Señor así, sencillamente: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, todo lo que va a hacer Dios, Dios ya ha dicho que Él nos va a avisar, Él va a hablar con nosotros. Y esto es bastante importante y me da una esperanza grande. Ahora, interesantemente, cuando estamos estudiando el alfabeto de los judíos y un poco más profundo en
el idioma de los hebreos, encontramos una letra que se llama el Vav. El Vav. El Vav es una letra del alfabeto. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en Génesis capítulo 2, versículo 4, encontramos una palabra que tiene esa letra. Dice en Génesis 2:4, esos son las generaciones de los cielos y de la tierra, cuando fueran creadas, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Si vamos a una concordancia donde hay las palabras en hebreos, podemos nosotros encontrar esa palabra generaciones. Esa palabra generación tiene 2 Vav dentro de la palabra. Si usted la busca, esa palabra en Génesis 2:4, generaciones, usted va a encontrar 2 Vav en esa letra, en esa palabra. Y eso es interesante porque tenemos un punto en Génesis, pues vamos atrás un poquito. El Vav es el sexto letra en el alfabeto hebreo. Tiene el sonido de V como vosotros. Es el sonido de esta letra. V como vosotros. En el libro de Génesis encontramos esta letra en la palabra hebrea para generación. La letra está utilizada 2 veces en la palabra. Pero desde Génesis 2:4 y adelante hasta el libro de Ruth. Ahora hay que recordar los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, supuestamente fueron todos escritos por Moisés. Entonces, esto es importante para nosotros, porque una parte de esa cosa, esos libros fue dado directamente, divinamente de Dios a él. Entonces, de Génesis 2:4 en adelante hasta el libro de Ruth encontramos más de 30 veces la palabra generación. En todos estos pasajes, una de las letras Vav está faltando. Entonces, empezando en Génesis 2:4 hasta el libro de Ruth, hay una letra faltante en todos esos pasajes, más de 30 pasajes. Eso es curioso. Si Moisés escribió todos esos mismos pasajes, ¿por qué? Porque en un libro escribió de una manera y en otro libro escribió de otro. Pues nosotros sabemos en el libro de Génesis llegó la caída del hombre por medio de Adán y Eva cuando comió el fruto prohibido. Pero sabemos que también desde el principio el Señor prometió restaurar o salvar el hombre una vez más por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando llegamos nosotros al libro de Ruth, por ejemplo, en Ruth capítulo 4, versículo 18, encontramos otra vez la palabra generación, donde dice, esas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Podemos nosotros saber que en este momento la palabra generaciones otra vez tiene los 2 Vav. Como que si fuera una bandera o un pancarto o alguna seña que nos da a saber de esta genealogía, de esta línea va a salir el Mesías. Porque sabemos que fue de Boaz y Ruth que salió el linaje de David, el rey, y de ahí también salió Jesucristo mismo por su linaje. Entonces es interesante nada más que en todos esos libros anteriores ya no está el Vav, pero en ese punto lo volvemos a encontrar. Por ejemplo, si leemos en Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios el hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ya en esa palabra generación solo hay un Vav. El segundo Vav no existe hasta Ruth 4. Otra vez
18, cuando dice, esas son las generaciones de Fares, y nos empieza a dar las generaciones por las cuales sale Jesucristo. Ya el Vav está puesto otra vez. Este ha sido un problema perplejo por algunos judíos eruditos, porque por supuesto ellos creen que lo que Moisés escribió en los primeros 5 libros de la Biblia fue dado a él por Dios mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué falta uno de los 2 babes entre los libros de Génesis 2:4 hasta Ruth 4:18? Si Dios dio esas palabras directo, si fue nada más algo escrito por Moisés propio, pues sabemos que hay errores humanos. Pero si fue dado directamente de Dios a Moisés, hay un poco más poder en las palabras. De seguro solamente vamos a conocer la sabiduría completa de Dios cuando nos vemos con Él en su reino. Y Él puede explicar las cosas personalmente a nosotros. Pero una nota interesante es que en Génesis 2:4 tenemos la caída del hombre y su expulsión del huerto de Edén. Pero en Ruth 4:18 tenemos el linaje de Jesucristo por medio de Boaz y Ruth, y parece normal que fue devuelto el Vav perdido, como una marca para mostrar dónde podemos esperar al Mesías, mostrando que después de Adán había algo faltante en nosotros, pero con la venida del Mesías todo podía regresar a su estado correcto. Estamos atraídos ante el presencia de Dios otra vez. Espero que esa ayudó a usted, y espero que siempre usted va a estudiar dentro. Sé que no hemos adivinado todo lo que está en el libro de Ruth. Quizás usted encontró cosas que yo no lo he encontrado. Jamás voy a decir que ese fue un estudio completo. Fue nada más tocando algunos puntos que Dios puso en mi corazón. Entonces agradezco su tiempo. Gracias y tenga un buen día.